Sí, hasta ahí nos quedamos. Sí. Ok, entonces vamos a ver, ya nosotros vimos que aplicando las gráficas que proporciona el fabricante de un semiconductor, podemos encontrar los valores de R1 y R2, siempre y cuando tengamos también el capacitor, ¿verdad? Entonces, ya lo hicimos, resultó que las resistencias, ¿verdad? Quedaron de esta manera. R1 de 16.6 kilo ohms y R2 de 225 kilo ohms el potenciómetro. Ahora bien, como segundo punto nos piden dibujar la forma de onda del voltaje de entrada. Acuérdense que de aquí, ¿verdad? Esto fue lo que nosotros analizamos, la clase, una de las clases anteriores, donde teníamos precisamente el voltaje de entrada. Pues es lo que nos piden, sería esta forma, yo me llevaría esta forma, sería el voltaje senoidal, que es lo que nos piden en este circuito. Aquí tenemos que el voltaje de la fuente es senoidal de 127 volts, un valor RMS. Bueno, entonces es lo único que nos piden, dibujar el voltaje de la onda, 127 volts RMS, 179.6 el voltaje de pico. Bueno, también nos piden como segundo punto, dice, dibuje la forma de onda del voltaje en el capacitor. Pues aquí, ¿verdad? Aquí todo lo tenemos ya prácticamente. El voltaje en el capacitor, pues lo tenemos acá. Es esto. Nosotros sabemos en este caso, para este circuito en particular, que la carga del capacitor, ¿verdad? O el capacitor, mejor dicho, se va a cargar hasta el voltaje de rompimiento del diac. Habíamos comentado que el voltaje de rompimiento del diac pues oscilaba entre 26 a 32 volts, aunque también les dije que podíamos encontrarnos diacs que tuvieran un voltaje de rompimiento mayor a eso. Entonces aquí el voltaje, ¿verdad? La carga o la forma como se carga el voltaje de voltaje del capacitor, pues sería esto, llega, ¿verdad? Se empieza a cargar a medida de que crece el voltaje de entrada y cuando llega al voltaje de rompimiento del diac, toda la energía almacenada en el capacitor se traduce, ¿verdad? Acá es lo que provoca el pulso de corriente en el diac y el capacitor se descarga. Cuando viene el semiciclo negativo, pues el capacitor ahora está en condiciones también de cargarse negativamente. ¿Hasta dónde? Hasta el voltaje de rompimiento inverso del diac, y cuando esto sucede el diac produce el pulso para activar al triac y nuevamente el capacitor se descarga. Entonces esto es lo que nos pide el problema, ¿verdad? La forma de onda del voltaje en el capacitor, pues sería esta parte. Cómo va cambiando, ¿verdad? Hacia arriba se carga positivamente y luego se carga negativamente. Ahora bien, algo que nos preguntan, ¿hasta qué voltaje se carga el capacitor? Nosotros aquí en la gráfica vemos que el capacitor se va a cargar hasta qué, hasta el voltaje de rompimiento directo e inverso del diac. Entonces, este dato ya nos lo dio el problema, ¿verdad? Dice, nos decía por ahí que el voltaje de rompimiento, este que tenemos aquí, es de 32 volts. Por tanto, el capacitor en este circuito, para este diac, el DB3, se tiene que cargar hasta 32 volts positivo en el semiciclo positivo y menos 32 volts en el semiciclo negativo. Incluso nosotros también ya habíamos sacado esto, ¿no? Aquí cuando sacamos el voltaje normalizado, necesitábamos saber hasta dónde se carga el capacitor y aquí fue precisamente lo que le pusimos, que el voltaje del capacitor era igual a ¿quién? A 32, porque el voltaje de rompimiento del diac era precisamente eso. Entonces la respuesta sería hasta 32 volts. Bueno, luego dice, o nos piden obtener o dibujar la forma de onda del pulso producido por el diac. Nosotros veíamos en la clase pasada que el diac es un dispositivo bidireccional, al igual que el triac conduce en ambos sentidos, ¿verdad? ¿Se recuerdan esto? La forma de onda, la gráfica, ¿verdad? La curva característica de corriente voltaje del diac, pues era esta, ¿no? Esto quería decir que conducía de manera
para el semiciclo o para un voltaje positivo o bien con un voltaje negativo. Pero se tenía que llegar a un voltaje que se llama voltaje de rompimiento. Para el caso positivo se le llama directo, para el caso negativo se le llama inverso. Bueno, entonces aquí también tenemos nosotros esta figura, ¿verdad? La estamos tomando todo, de ahí estamos sacando, ya sacamos el voltaje de entrada, el voltaje al cual se carga el capacitor, y aquí ahorita vamos a sacar precisamente los pulsos, vamos a sacar la gráfica de los pulsos producidos por el DIAC, perdón. Aquí vemos, ¿verdad? Aquí vemos que el pulso se genera precisamente cuando el voltaje del capacitor se iguala con el voltaje de rompimiento directo. En ese momento, el DIAC produce un pulso de corriente positivo, porque el capacitor está cargado positivamente. Ya una vez que ese pulso, ¿verdad?, se generó, el DIAC vuelve, ya una vez que produjo ese pulso de corriente, el DIAC otra vez vuelve a estar en estado de bloqueo. Y el capacitor se descargó debido a ese esfuerzo que hizo. Luego, para el semiciclo negativo, ¿verdad?, el capacitor se vuelve a cargar hasta el voltaje de rompimiento, y cuando se igualan el voltaje de rompimiento con la carga del capacitor, ahora el DIAC produce un pulso de corriente negativo. ¿Por qué negativo? Porque el capacitor tiene carga ahora negativa. Y cuando se activa, cuando produce el pulso, el DIAC, en ese momento se dispara el triac, tanto para el semiciclo positivo como para el semiciclo negativo. Decíamos la otra en una de las clases pasadas, o cuando empezamos a ver este circuito, que siempre, ¿verdad?, va a estar trabajando de manera conjunta el triac y el DIAC. ¿Por qué razón? Pues porque tanto el triac como el DIAC pueden conducir en los dos semiciclos, o sea, pueden conducir con las dos polaridades. Entonces, el triac necesita un pulso de corriente para el semiciclo negativo y otro pulso de corriente para el semiciclo negativo. Y esto precisamente se lo proporciona el DIAC. Bueno, entonces, lo que nos pedían aquí, ¿verdad?, dibujar la forma de onda del pulso producido por el DIAC, pues sería lo que ya teníamos por ahí, esto de acá. Vamos a bajar esto de aquí hasta acá. Ahí está. Ahí está. Todo lo estamos sacando del circuito que analizamos anteriormente, ¿verdad?, cuando empezamos a ver esto del DIAC. Ahora bien, dice dibuje la forma de onda del voltaje de salida. Bueno, el voltaje de salida aquí lo dibujé, pero no me dijeron para un ángulo tal, ¿sí? Pero no importa, o sea, no nos especifican, por eso yo lo dibujé así. Ustedes lo pudieron haber dibujado con un ángulo de disparo de 30, de 70, no importa. A menos que les digan, dibuje la forma de onda del voltaje de salida para un ángulo de disparo de 60, de 45, de 30, entonces hay que ser más específicos. Porque aquí, ¿verdad?, en la gráfica que venimos analizando, podemos ver que el voltaje de salida, o mejor dicho, este circuito está trabajando con un ángulo de disparo de ¿cuántos grados habrá de aquí a acá? ¿Me podrían decir? Aproximadamente cuántos grados hay de aquí a acá, a donde está la línea esta, que es donde se dispara el DIAC. Unos 80 grados. Unos 80 grados, ¿sí están de acuerdo todos? No, ¿Cuánto hay de aquí hasta acá? Unos 20, unos 10. De aquí hasta allá están 180 grados. Ok, de aquí a acá, ¿cuánto 90 hay? grados. 90. Entonces, de aquí a acá, ¿cuánto habría? Bueno, 45. ahora creo que no. Más o menos, ¿verdad? Como unos 45, 40 grados. ¿Ok? Esta, ¿verdad?, es la forma de onda del voltaje de salida cuando el ángulo de disparo es de aproximadamente 45 grados. Y la que ustedes tienen aquí, o la que les va a aparecer ahí en el circuito, ¿de cuánto sería? Como de cuántos grados estaríamos hablando aquí. 120 grados. Más o menos, ¿verdad? Como unos 120 grados. Y ya la pregunta del millón, que luego cometen errores en esta última pregunta,
nos dicen, ¿verdad?, de qué tipo de sistema se trata. ¿Será un rectificador? Acuérdense, rectificador es aquel sistema que convierte corriente alterna en una corriente de una sola polaridad positiva, y aquí no, ¿verdad? Aquí vemos que el voltaje de salida, el voltaje que le llega a la carga, en un momento es positivo y en el otro momento es negativo, y así se va alternando. Entonces, a esto se le llama controlador de voltaje DCA. Únicamente, ¿verdad?, modifica el voltaje RMS de la señal alterna, pero en ningún momento rectifica. Bueno, preguntas con este problema hasta ahorita, con lo que tenemos. ¿Dudas? Ninguna hasta ahora de mi parte. ¿No se escucha casi? No, profe. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo de este tipo, ¿verdad? Vamos a ver este. Aquí hay una variante con respecto a lo que pedían en el primer problema. También se trata de un circuito de disparo que utiliza como dispositivo de rompimiento un DIAC, el HT-32. Observen por favor que el circuito de disparo ahora está alimentado de un voltaje alterno de 100 volts RMS. Tiene una frecuencia de 60 Hz. La resistencia de carga es de 150 ohms. La resistencia fija R1, que le llamamos R1, es de 4.7 kilo ohms. Y el potenciómetro que tiene este circuito es de 200 kilo ohms. Tiene un capacitor de 0.5 microfaradios. El HT32 tiene un voltaje de rompimiento de más o menos 32 volts, como el DB3, el otro que vimos en el circuito pasado, en el ejemplo pasado. Y esto se utiliza, ¿verdad? Esta red RC junto con el DIAC se utilizan para activar a este TRIAC. Aquí no nos dan información del TRIAC, pero se supone que este circuito es capaz de activar al TRIAC. Lo que nos piden es lo siguiente, dice. Para el circuito mostrado en la figura, si el potenciómetro está ajustado a 100 kilo ohms, es lo que nos dicen, que pues si es de 200 a lo mejor está ajustado a la mitad, ¿verdad? Determine, dice, para empezar, el ángulo de disparo alfa al cual está trabajando el controlador. Ahora, acuérdense que en el problema pasado nos pedían determinar el valor de R1 y R2 para que el sistema trabajara con un determinado ángulo de conducción. En el ejemplo pasado fue de 30 a 150. Pero ahorita no, porque ya tenemos todo, ¿verdad? Tenemos el valor de R1, el valor de R2, el capacitor. Pero ahora lo que queremos saber, ¿qué pasa o cuál será el ángulo al cual estará trabajando el controlador, perdón, si nosotros ajustamos el potenciómetro para que tenga una resistencia de 100 kilo ohms? ¿Cómo le haríamos? Bueno, vamos a empezar a escribir los datos. Primeramente, el voltaje de la fuente, el voltaje RMS son 10 volts, 110 volts, perdón. El voltaje en el capacitor. Dígame, ¿hasta dónde se va a cargar el capacitor aquí? ¿Hasta dónde? Siempre el capacitor se va a cargar hasta el voltaje de rompimiento, en este caso del DIAC. Si el DIAC es de 26, el capacitor se va a cargar a 26. Si el DIAC es de 60, el capacitor se va a cargar hasta 60. Pero en este ejemplo en particular, el DIAC tiene un voltaje de rompimiento, por lo tanto el voltaje del capacitor va a ser de 32 volts. Luego, ¿verdad? Tenemos por ahí la frecuencia, que es uno de los datos que utilizamos para calcular R1, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver que R1 no la vamos a calcular, sino que lo que vamos a calcular va a ser la constante de tiempo. Y el capacitor, que es de 0.15 microfaradios. Bueno, ya tenemos los datos. Aparte de la resistencia R1, que es la fija, 4.7 kilo ohms, y R2, ahorita vamos a considerar, de acuerdo a los datos del problema, que es de 100 kilo ohms. Bueno, ¿cómo le haríamos entonces para resolver el primer punto? Dice cálculo del ángulo de disparo cuando R2 es igual a 100 kilo ohms. ¿Cómo le haríamos? Pues vamos a utilizar lo mismo que utilizamos el día de ayer. O sea, las gráficas del fabricante On Semiconductor.
Estas, ¿verdad? Las deben de tener ustedes a la mano porque las van a utilizar para las tareas que más adelantito ya les voy a marcar. Entonces en la página 19, 20 por ahí empiezan ya las gráficas que vamos a utilizar. Esta es, vean, acuérdense que esta es la 214A, 214B y la 214C. Todas ellas son similares, semejantes, lo que varía es esta relación de lo que hay de aquí a acá, que le llamamos voltaje normalizado. Ese voltaje normalizado, recuerden que se define como el cociente del voltaje en el capacitor entre el voltaje RMS de la fuente. Entonces, ese es el dato que vamos a utilizar. Bueno, entonces nos pasamos acá al MATCAD y vamos a obtener en primer lugar el voltaje normalizado. El voltaje normalizado, ¿verdad? Lo tenemos aquí. Ahorita no le hagan caso a esto, porque esto lo dejé de la clase de la mañana, pero la voy a dejar ahí porque la voy a ocupar, ¿sí? Pero la resolución del problema empieza aquí. El voltaje normalizado se define como el voltaje en el capacitor entre el voltaje RMS de la fuente. Sustituyendo los datos quedaría 32 volts entre 110 volts y esto da un valor de 0.2909. Bueno, entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Podríamos utilizar esta. 0.29 estaría por aquí, ¿verdad? Posiblemente sí, nada más que no tendríamos una buena definición. En cambio, esta queda de pechito porque 0.29 estaría por aquí, ¿verdad? La 214B. Y la 214C, pues esta no nos serviría porque el voltaje normalizado tan solo llega a 0.1 y nosotros necesitamos 0.29. Entonces, resumimos que para este problema vamos a agarrar la 214B. Y le vamos a hacer como lo hicimos ayer, ¿verdad? Vamos a estar trabajando aquí para hacer los trazos aquí en PowerPoint. Me voy a llevar la imagen de aquí, voy a copiarla para que yo la pueda editar allá en PowerPoint. Aquí tenemos la imagen y ya la tenemos. Ahora sí, ¿verdad? Ya que tenemos la imagen, vamos a empezar a ubicar el voltaje normalizado, VN, lo que acabamos de hacer, si recuerdan. Entonces vamos a tirar una línea en la magnitud de 0.29. ¿Les parece que por ahí sería 0.29 o no? Más o menos, ¿verdad? Aquí no podemos tener tanta precisión, va a depender de la óptica de cada quien. Bueno, ahí tenemos esto, ya tenemos el voltaje normalizado. ¿Se acuerdan ayer que nosotros tiramos luego otras líneas? ¿Sí recuerdan el problema de ayer? Tiramos unas líneas tomando como referencia a quién. ¿Qué decía el problema? El ángulo de conducción, que fuera de cuánto, de 30 y de 150 grados, ¿sí recuerdan? Bueno, pues eso no va a ser el caso ahorita, porque no nos dan ese dato. Ya el sistema está diseñado, no sabemos para cuánto, sí lo podemos saber, ¿verdad? Pero nada más quiero que recuerden lo que hicimos ayer. Ayer, ¿verdad? Encontramos el valor, las constantes de tiempo, tomando en consideración que iba a haber un ángulo de conducción de 30 y luego un ángulo de conducción de 150. Vimos dónde estaba la intersección. Bueno, ahorita no es el caso. Ahorita lo que queremos hacer es lo siguiente. Fíjense bien, ya tenemos el voltaje normalizado. Ahora vamos a calcular la constante de tiempo. Porque ayer, ¿qué fue lo que hicimos? Fíjense bien. Nosotros, una vez que nosotros hicimos esto aquí, ¿verdad? Por ejemplo, para un ángulo de conducción de 150, vimos aquí la intersección de las dos líneas. En este punto era el valor de tau, de la constante de tiempo. ¿Sí? Ahora nosotros vamos a hacerlo al revés. Tenemos los datos suficientes para calcular la constante de tiempo. Porque ya tenemos todo, tenemos la resistencia, el capacitor, todo. Entonces aquí nosotros vamos a calcular la constante de tiempo T2. La constante de tiempo
Tau 2 o T2 es lo mismo, porque algunos autores la manejan como Tau 2, utilizando la letra griega T, o bien Tau, perdón, o bien la letra, el alfabeto T, ¿verdad? Con la letra del alfabeto T, perdón. Ahora bien, voy a sacar una constante de tiempo, fíjense bien, considerando lo siguiente. Nos dicen, ¿cuál será el ángulo de disparo? Me voy a regresar. Alfa, al cual está trabajando el controlador de voltaje DCA, si el potenciómetro está ajustado a 100 kiloohms. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la resistencia fija todo el tiempo va a estar, ¿verdad? Pero también está ahorita también presente la resistencia variable y está ajustada a ¿cuánto? A 100 kiloohms. Entonces nosotros ayer vimos tres ecuaciones, una para sacar el voltaje normalizado, otra para sacar R1 y otra para sacar R2. Entonces la constante de tiempo que quiero sacar la voy a sacar en base a esta ecuación, porque ahorita está presente R1 que vale 4.7 kilos y R2 que vale 100 kilos. Entonces vamos a despejar de aquí, ¿verdad? R2. Vamos aquí, perdón, a despejar Tau 2 y nos quedaría esto así, ¿verdad? Pasa acá y esto está multiplicando, está dividiendo, perdón, pasaría multiplicando a estos dos. ¿Sí me entienden? De tal manera que la constante T2 quedaría así. El producto de R1 más R2 multiplicado por 2, C y F. Acuérdense que el orden en los factores no altera el producto, entonces ahí la tenemos. Sustituyendo los datos de cada uno sería 4.7 para R1, 100 kiloohms, que es el dato que nos dan, la frecuencia de 60 Hz, el capacitor de 1.5 microfaradios nos resulta una constante de tiempo de 1.88 segundos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya con la constante de tiempo vamos a utilizar la gráfica del fabricante. Estamos haciéndolo al revés de como lo hicimos ayer. Aquí la voy a tener para que ustedes vean y lo recordemos aquí. Esto. A ver, yo quiero que me encuentren ustedes, quiero que encuentren por favor donde habrá una constante de tiempo de 0.88. Entonces ahí es donde voy a interceder. Por ejemplo aquí, ¿verdad? Si pusiera yo esta línea vertical azul aquí y veo la intersección de la roja con la azul, ¿cuál sería la constante de tiempo ahí? ¿Me podrían decir? ¿0.5? 0.5. Acuérdense que las constantes de tiempo son las líneas que van hacia arriba. Pero yo necesito una constante de tiempo de 1.88. Entonces, ¿dónde estará 1.88? Pues 1.88 está más para acá, ¿verdad? Debe de estar entre ¿cuánto? 1.88 debe estar entre 1.5 y 2. Entonces la voy a mover hacia acá. Acá sería 2. La mitad aquí entre 1.5 y 2, ¿cuánto sería? $1.75. Ajá, entonces 1.88, ¿por dónde estará? ¿Les parece bien por aquí? 1.88 casi es llegando a 1.9. ¿Por ahí estará bien? Pues es algo aproximado. Fíjense entonces, ahí voy a dejar la constante T2. Ajá, ¿alguien iba a hablar? Dígame. ¿O no hay participación? No sé si va alguien. No, que la pregunta le dijo que ahí está bien. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos pide el problema? El ángulo de disparo. Entonces, ahora nos vamos a mover hacia abajo. Fíjense bien. ¿A dónde llega la línea azul? Acuérdense que de estas dos graduaciones que tenemos aquí sobre el eje horizontal, la de arriba que dice ángulo de delay. Delay decíamos que era el ángulo de retraso o ángulo de disparo. Y la graduación de abajo es el ángulo de conducción, lo que utilizamos ayer. Entonces, más o menos, ¿cuánto será el ángulo de disparo aquí? ¿Me podrían decir? La mitad entre 100 y 120 estaría por aquí, que sería ¿cuánto? 110. Pero este está todavía movido un poquito más para acá. ¿Cómo cuánto sería? ¿Cómo a cuánto le calculan ustedes? 112.
112, 113, por ahí está, ¿verdad? Ese sería entonces el ángulo de disparo. Entonces aquí, ¿verdad? El problema que ustedes tienen aquí dice con el valor de la constante de tiempo y el voltaje normalizado se utiliza la gráfica 2.14. Aquí tenemos esta, ¿verdad? Y vemos que el ángulo de disparo aquí salió de cuánto. Aquí hay un poquito, más o menos ahí está. Yo aquí le estoy poniendo de 115, pero ahí ustedes ven, puede ser 114, 113, no hay tanto problema por eso. 1 o 2 grados no van a hacer la diferencia en el funcionamiento de un rectificador, de un controlador en este caso. No sé si hay alguna pregunta con esto que acabamos de hacer, si quedó claro cómo le hicimos el procedimiento. Tuvimos que sacarle el voltaje normalizado y ya una vez que sacamos el voltaje normalizado, colocamos aquí, ¿verdad? Una vez que sacamos el voltaje normalizado, también sacamos la constante de tiempo. Y ya trazamos una línea recta vertical y vimos cuál era el valor del ángulo. Lo voy a borrar esta y voy a poner esta, ¿sí? Para que vean la constante de tiempo y nos la llevamos allá. Entonces la pegamos acá. Yo creo que esta está más entendible, ¿no? Para que coincida con cuánto dijimos, 113, 112, por ahí así, ahí la tenemos, ¿sale? Para que sí lo vean ustedes cuando ya estudien esto. Y ahora dígame, ¿cómo le haríamos para calcular el segundo inciso? Que dice cálculo del ángulo de disparo mínimo cuando R2 es igual a 0. Era la otra incógnita que nos pedía el problema, ¿se recuerdan? En el inciso, en el número 2, si se ajusta ahora el potenciómetro a 0 ohms, o sea que R2 ya no va a existir, determina el ángulo de disparo alfa. Eso quiere decir entonces que únicamente va a quedar en el circuito 4.7. Se supone que el capacitor aquí se va a cargar rápidamente porque ya R2 no existe. R2 es como si lo hubiéramos sustituido por un alambre, por un corto, porque la resistencia es 0. ¿Cómo le haríamos para calcular el ángulo de disparo alfa cuando R2 es igual a 0? Pues ahora, ¿verdad? Vamos a hacer algo semejante. ¿Sí? Vamos a determinar, ya tenemos el voltaje normalizado, ahora vamos a calcular la constante de tiempo T1. Acuérdense que nosotros tenemos por aquí, en la fórmula que les presenté hace rato aquí, tenemos la constante de tiempo T1 y T2. T1 es la constante de tiempo rápida, cuando se carga rápidamente el capacitor, que únicamente está presente la resistencia R1. Y T2 o Tau2 es la constante de tiempo grande, es cuando está presente tanto R1 como R2. Pero para este problema nos dicen que R2 va a ser igual a 0 y por tanto únicamente va a estar presente la resistencia R1. Por eso es que esta, ¿verdad?, es la fórmula que vamos a utilizar, ya sea con T o Tau, les digo, es indiferente. Y de aquí despejamos, ¿verdad? T, 2CF pasaría multiplicando a R1 y quedaría finalmente esto así. Ahora bien, sustituyendo esto, ¿verdad?, los valores de R1, la frecuencia y la capacitancia, resulta que tenemos una constante de tiempo de 0.08. Pueden notar que ahora esta constante de tiempo es mucho menor que la que utilizamos hace rato, ¿verdad? Hace rato teníamos una constante de tiempo de ¿cuánto? De 1.88. Entonces, ahora no, ahora lo que necesito es encontrar una constante de tiempo que sea de 0.085. Nos vamos a olvidar de esta, ¿verdad?, de la anterior. Vamos a quitar esto. Y ahora dígame, ¿para dónde muevo esta línea? Pues esta línea tiene que moverse hacia acá.
Aquí cuánto sería la constante de tiempo, dígame, ¿cómo cuánto sería? Ahí ahorita que la puse. ¿De cuánto sería la constante de tiempo ahí donde la estacioné? 0.3. Pues aquí sería aproximadamente de punto 3. Entonces todavía falta hacerla más a la izquierda, ¿verdad? Punto 0.85 es menor que punto 1. Entonces la vamos a poner acá. Más o menos acá. Por aquí estará bien, 0.85, por ahí. ¿Qué les parece? Sí. ¿Sí o no? Sí. Por ahí así, ¿verdad? No es algo totalmente exacto. Ahí la tenemos y ahora sí, ¿verdad? Teniendo esto, aquí, a ver, permítame tantito. Me la voy a llevar allá. Aquí dice el problema, con el valor de la constante de tiempo y el voltaje normalizado, pues tenemos esto. ¿Cuál sería el ángulo de disparo? ¿Cómo cuánto le calculan? De aquí a acá hay 40, 20, 40, la mitad sería 30. ¿Como cuántos grados sería el ángulo de disparo? 24. Por ahí así, ¿verdad? Como unos 24 grados. Entonces, pueden ver que con las gráficas de este fabricante podemos ya sea diseñar el sistema para que el valor de R1 y R2 hagan que el sistema trabaje dentro de un rango ya sea de 30 a 150, de 20 a 160, pero incluso también ya una vez si el sistema está diseñado, mediante ellas podemos saber o podemos encontrar en qué situación está trabajando el controlador, perdón, dependiendo del ajuste que tenga la resistencia R2. Bueno, preguntas hasta aquí. ¿Dudas? Ninguna de mi parte, Inge. ¿Los demás qué dicen? Ninguna IG. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ver otro dispositivo. Nosotros vimos antier, me parece, el DIAC. Bueno, entonces vamos a ver otro dispositivo. Ustedes aquí, sus apuntes, viene esto. Viene todo resuelto. Bueno, vamos a ver otro dispositivo conocido como SBS, que en inglés significa switch bilateral de silicio. Bueno, nosotros en español lo conocemos como interruptor bilateral de silicio. Al igual que el DIAC, también es un dispositivo de rompimiento. Acuérdense que los dispositivos de rompimiento son dispositivos no lineales que generan una corriente, un pulso de corriente grande, ¿verdad? Fuerte, robusto, para activar a los tiristores. Entonces es muy común encontrarse el DIAC, el SBS, el PUT, el UJT, son algunos de los que vamos a ver. Pero la diferencia entre este y el anterior es que el voltaje de rompimiento de este es menor, tan solo es de 8 volts. Acuérdense que el voltaje de rompimiento estaba entre 26 y 32, pero podía ser mayor, 40, 60. Este no, el voltaje de rompimiento va a ser simplemente de 8 volts. Aquí podemos ver la curva característica de corriente-voltaje para ver el comportamiento. Entonces, mientras el voltaje entre las terminales del SBS, aquí también cabe señalar lo siguiente. El SBS es un dispositivo que ahora tiene 3 terminales. A1 y A2, ánodo 1 y ánodo 2 son las terminales principales, sin embargo tiene una tercera terminal que se llama la terminal de compuerta. La gráfica que se presenta aquí, ¿verdad?
es la forma como que es la gráfica, ¿verdad? De la manera como funciona un SBS sin ocupar la terminal de compuerta. Así nos da la gráfica. Bueno, entonces decíamos, mientras el voltaje aplicado entre las terminales A1 y A2 sea menor, ya sea a 8 positivo o a 8 o a menos 8, el dispositivo no conduce, se comporta como un circuito abierto. Pero en el momento, ¿verdad?, que por decir el voltaje entre las terminales llega a más 8 o llega a menos 8, en ese momento el dispositivo se activa. Y se dice, ¿verdad?, que tiene una resistencia negativa pronunciada por el hecho de que el voltaje entre sus terminales después de necesitar 8 para activarse se reduce tan solo a 1 volt. Los sistemas o dispositivos que tienen resistencia negativa son aquellos que cuando se activan la resistencia disminuye. Les pregunto, ¿qué pasa si está circulando, si tenemos un circuito y de repente una resistencia, está circulando corriente por una resistencia, pero si esa resistencia disminuye, ¿qué va a pasar con el voltaje entre las terminales? ¿Aumenta o disminuye? Pregunto. ¿Qué pasa entre las terminales de un dispositivo cuya resistencia de momento se reduce? Pues eso lo que va a pasar es precisamente que el voltaje entre las terminales también se va a reducir. Va a aumentar la corriente, pero va a disminuir el voltaje. Entonces, por eso se dice que estos dispositivos tienen una resistencia negativa. Bueno, vamos a ver qué características tiene el SBS. Dice que, como les comentaba hace rato, la curva característica de corriente voltaje mostrada anteriormente es para un SBS con la terminal de compuerta desconectada, es decir, que no se está utilizando. Dice, observe que cuando el SBS entra en conducción, el voltaje a través de sus terminales de ánodo, o sea, entre los ánodos 1 y ánodo 2, decae aproximadamente a 1 volt. Aquí vemos, ¿verdad?, que de 8 se reduce a 1 volt o bien a menos 1 volt si se activó por el lado negativo. ¿Qué ventajas tiene con respecto al DIAC? Tiene una conmutación más rigurosa, ¿sí? Es más estable térmicamente, o sea que no le afecta tanto la temperatura como al DIAC. Son más simétricos. La diferencia entre el voltaje de rompimiento directo e inverso tan solo es de 0.3 volts. Acuérdense que en el DIAC la diferencia entre el BBO más y BBO menos era de 3 volts, o sea, mucho mayor. Y la difusión por lote es menor a 0.1 volts, o sea, en cuanto al valor del voltaje de rompimiento de un lote de fabricación a otro lote no hay una gran variación. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Cómo vamos a hacer o para qué sirve, verdad, la compuerta, la terminal de control? Bueno, la terminal de control se utiliza cuando nosotros queremos alterar el voltaje de rompimiento. Por decir, si nosotros conectamos un diodo Zener entre la compuerta y el ánodo A1, entonces el voltaje de rompimiento positivo, porque en el ánodo A1, aquí es donde vamos a tener la terminal positiva, se va a ver modificado, ya no va a ser de 8, sino que va a responder a esta ecuación, va a ser igual al voltaje de Zener más 0.3. Suponiendo que el voltaje de Zener de este diodo Zener sea de 3.3, pues el voltaje de rompimiento sería de 3.9. Si el voltaje de Zener fuera, por decir, de 5 volts, pues ya sería de 5.6 volts. De esta manera podemos nosotros modificar el voltaje de rompimiento. Esto ya sería para cuestiones un poquito más especiales. Aquí sobre todo para un circuito de disparo, pues no. Bueno, si nosotros conectamos el diodo Zener de este lado, pues el voltaje de rompimiento inverso que va a tener acá en A2, ese no se ve afectado, sigue siendo de menos 8. Bueno, preguntas, dudas que tengan al respecto de este dispositivo. Es muy semejante al que ya vimos, al DIAC.
Bueno, entonces vamos a ver cómo se utilizará o se utilizaría este dispositivo ya en un circuito de disparo. Pueden observar que viene siendo muy semejante al circuito de disparo con DIAC. ¿Se acuerdan que el circuito de disparo con DIAC tenía la red RC, la R1, R2 variable y el capacitor? Está conectado de la misma forma, ¿verdad?, que el DIAC, pero ahora tenemos el NT. ¿Cómo va a funcionar este circuito? Bueno, entonces partimos de que el triac está en estado de bloqueo, está abierto, no pasa corriente por aquí. Sin embargo, el voltaje de la fuente hace que circule una corriente a través de la resistencia de carga y de la red de disparo R1 y R2 y C. Entonces, a medida de que el voltaje de entrada crece, considerando a partir del cruce por cero, el voltaje en el capacitor también va a crecer, va a crecer, va a crecer. ¿Hasta dónde va a crecer el voltaje en las terminales del capacitor? Dígame. ¿Cuál era el voltaje de rompimiento de un SBS? De 8. No escucho. De 8, ¿verdad? 8 por el lado positivo y 8 por el lado negativo. Entonces, aquí el capacitor, el máximo voltaje al que va a llegar va a ser ¿dónde? A 8 por el lado positivo. Y en ese momento se activa el SBS. Y al activarse el SBS, produce un pulso de corriente positivo. Ese pulso de corriente positivo, ¿a dónde le va a llegar? Pues le va a llegar a la compuerta del triac. En ese momento el triac se activa y ahora se cierra y hace que todo el voltaje de la fuente se aplique a la carga. Es decir, a la carga le va a llegar la parte restante de la onda del voltaje de entrada. Cuando llegamos a pi, ¿verdad?, el voltaje aquí de entrada es 0, la corriente en la carga es 0 y la corriente entre las terminales de ánodo y cátodo, mejor dicho, entre la terminal MT1 y MT2, se va por debajo de la corriente de mantenimiento y el triac se apaga. A partir de pi, o sea 180 grados, la polaridad del voltaje cambia. Acuérdense que el triac está apagado. Sin embargo, el capacitor se carga con un voltaje negativo y va a subir, va a incrementarse ese voltaje. De tal manera que cuando llega al voltaje de rompimiento negativo, que sabemos que es menos 8, otra vez activa el SBS. El SBS nuevamente manda un pulso de corriente negativo y hace que el triac otra vez entre en conducción. Acuérdense que un triac tiene dos SCR conectados en antiparalelo. Por esa razón es que conduce tanto para el semiciclo positivo como para el semiciclo negativo. Y ya, ¿verdad?, cuando llega otra vez a 2pi, se apaga e inicia un nuevo ciclo y se repite el procedimiento de manera indefinida. ¿Qué vamos a tener a la salida de este circuito? Pues este circuito también va a ser un controlador de voltaje DCA, porque estamos controlando la magnitud del voltaje eficaz. En ningún momento estamos rectificando. Bueno, preguntas, dudas. No, Inge. ¿No? Muy bien, entonces, pues aquí lo vamos a dejar. Mañana ya iniciamos con otro problema referente a este tipo de dispositivos. Para mañana me gustaría que ya tuvieran por ahí sus gráficas, ¿verdad? Sus archivos de este tipo, para que ya ustedes también fueran haciendo los trazos y me dijeran cuál es la constante de tiempo o lo que se utilice, ¿verdad? Bueno, entonces aquí la dejamos y ya continuamos el día de mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana, Dale, Inge. Inge, hasta mañana. Hasta mañana.